Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que no había allí más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios es que crean en aquel a quien Él ha enviado. Estamos haciendo la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que nos ha presentado a Jesús rodeado de una muchedumbre en el tiempo de la primavera, porque hay mucha hierba en esa zona, y Jesús había tomado la iniciativa para que los discípulos buscaran cómo satisfacer la necesidad de alimento de los que estaban presentes escuchándolo y que habían venido a verlo por los signos que hacía curando a los enfermos. Los discípulos no encontraban la solución, sus cálculos matemáticos parecían insuficientes. 200 denarios no bastan para dar de comer siquiera un pedazo de pan a esta muchedumbre. Jesús ya sabía lo que iba a hacer y entonces de repente llega la noticia en labios de Andrés diciendo: aquí hay un muchacho que vende panes. Tiene 5 panes y 2 pescados o 2 tortas de pescado, y los panes eran de cebada, el pan que comía la gente pobre. Jesús hizo que se los trajeran, hizo que se sentaran en grupos de 50 y de 100 según los otros evangelios, y por eso se nos cuenta que eran aproximadamente 5,000 hombres. Jesús bendijo los panes y los pescados y los distribuyó. Y al final, después de quedar satisfechos todos, recogieron los pedazos sobrantes y recogieron en total una docena de canastos. La gente, al ver lo que Jesús había hecho, pensaban que era el profeta que estaban esperando y querían coronarlo rey. Jesús, al darse cuenta de esto, evitó que los discípulos se vieran seducidos por esta tentación que la emoción estaba provocando a los que habían sido alimentados milagrosamente. Hizo que se embarcaran y se dirigieron hacia la zona de Cafarnaúm. Mientras tanto, Jesús subió a la montaña y se puso a hacer oración. Después de una larga noche de oración, los discípulos iban avanzando ya contra el viento y la marea a la mitad de lo ancho del mar de Galilea. ¿Y qué sucedió? Que Jesús vino a su alcance caminando sobre el mar. Les había dado miedo, creyendo que era un fantasma, pero cuando Él les dijo que era Él, al intentar subirlo a la barca, llegaron a la otra orilla. En un instante avanzaron aproximadamente 6 kilómetros. Pero al siguiente día, la gente que se había nutrido de este alimento milagroso estuvo buscando a Jesús. Eran 5,000 hombres los que habían comido y
anduvieron buscándolo. Toda la gente rodeó los lugares posibles, los recorrieron allí por la orilla del lago, pero descubrieron que no estaba Jesús, que allí había solamente una barca el día anterior, que los discípulos se habían ido solos en la barca, pero el maestro no había partido con ellos. ¿Y qué pensaron y qué decidieron? Al ver llegar algunas barcas desde Tiberíades, Tiberíades se encuentra en la parte suroeste del lago de Genesaret. Más al norte sigue Magdala, de Magdala sigue Genesaret, y el siguiente lugar es Cafarnaúm, por lo que el milagro de la multiplicación de los panes o el signo pudo haber tenido lugar entre Magdala y Genesaret, porque de ahí se retiraron los discípulos hasta Cafarnaúm. Llegaron estas barcas al lugar de la multiplicación de los panes, y los que estaban allí aprovecharon y se embarcaron, enrutándose hacia la zona que vieron perfilarse la barca con los discípulos. Cuando llegaron a Cafarnaúm, nuevamente se dieron a la tarea de buscar a Jesús. Cuando finalmente lo encontraron, fue en la otra orilla del lago, e inmediatamente lo interrogaron con una pregunta absurda, pero con la intención de abordar un tema. Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Es cierto que no se dieron cuenta cómo se movilizó para llegar. Ellos suponían que nunca había abordado la barca, aunque en el último trayecto sí la abordó. ¿Qué sucedió? Jesús les dio una respuesta evasiva porque la pregunta no tenía sentido. Decirles llegué anoche, llegué en la mañana, no resolvía nada. Jesús, conociendo lo que querían, les dijo: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos. Primero habían ido a verlo por los signos que hacía sobre los enfermos y que los sanaba imponiéndoles las manos. Pero les mostró un signo con la multiplicación de los panes y estos pescados o tortas de pescado, y no fueron capaces de percibir el signo. Ellos solamente se dieron cuenta de que habían comido panes y habían quedado satisfechos, y por eso lo están buscando, para tener quien les dé de comer milagrosamente. Y se habían dado la tarea de buscarlo a pie en aquel lugar, y ahora vienen en una barca y siguen buscándolo. Este trabajo que han hecho, dice Jesús, es inútil. No trabajen por el alimento que se acaba. Deben laborar, hacer la obra, para que obtengan el alimento que dura para la vida eterna. Y ese alimento que dura para la vida eterna lo va a dar a ustedes el Hijo del Hombre. Y esto es importante porque Jesús nos está diciendo que Él, en cuanto Hijo del Hombre, va a dar un alimento que es capaz de comunicar la vida eterna. Y les dice por qué Él es el que va a donar esto. Porque a Él el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Él es el enviado de Dios y es capaz de darles ese don, ese regalo que alimenta con vida eterna. Y ellos le dicen: ¿qué debemos nosotros hacer para realizar la obra de Dios? Si les interesa tener ese pan que da la vida eterna, pero quieren estar seguros de qué obra tienen que hacer, porque normalmente la obra de Dios consistía en cumplir la voluntad de Dios, lo que mandaba la ley de Dios. Y la respuesta de Jesús es un tanto diferente. No les dice cumplan los mandamientos, les dice la obra de Dios que deben hacer ellos para obtener ese don del alimento que da la vida eterna. Consiste en que crean en el enviado que el Padre ha mandado, que crean en Jesús como enviado del Padre, y entonces podrán recibir en don el alimento que da la vida eterna, que dura para siempre, el don de Jesús, el pan de vida,
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.